Buenos días, maestro. Mi nombre es Mariana Estrella Castro, soy del segundo grado Grupo A y hoy yo le voy a hablar acerca de la formación de nuevas especies. Bueno, las especies nuevas surgen por un proceso llamado especiación, en el que una especie ancestral se divide en dos o más especies descendientes que son genéticamente diferentes entre sí y que ya no pueden reproducirse entre ellas. Darwin concebía la especiación como un proceso de ramificación. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar acerca de las especies y su habilidad para reproducirse. Les voy a explicar un poco. Es la selección natural, que es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La formulación clásica de selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. La selección natural fue propuesta por Darwin para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de tres premisas. La primera de ellas es el rasgo sujeto de selección debe ser heredable. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. La tercera premisa educe la variabilidad del rasgo debe de dar a diferencia de la supervivencia o éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. La acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones producirá todos los fenómenos evolutivos. Bueno, pues les voy a explicar también qué es la especiación para que puedan entender mejor el tema. Se le conoce como a la especiación es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da un lugar a otra u otras poblaciones aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí, que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. Les voy a hablar de la especiación alopátrica y simpátrica. Bueno, vamos a empezar con la explicación de la especiación alopátrica. Bueno, la especiación alopátrica es simplemente un nombre moderno de la especiación por aislamiento geográfico que vimos anteriormente. En este tipo de especiación, algo extrínseco al organismo impide que dos o más grupos se apareen entre sí con regularidad y finalmente lleva a la especiación del linaje. Bueno, ahora la especiación simpátrica. La especiación simpátrica se evoluciona de dos especies de la misma área geográfica que la especie progenitora. En consecuencia, las plantas, en ausencia de mecanismos de autocompatibilidad, pueden reproducirse a sí mismas sexual y asexualmente, estableciendo rápidamente especies reproductivamente aisladas. Bueno, la radiación adaptativa nace de una cuestión adaptativa de las especies. Es muy frecuente la aparición de este fenómeno en un ecosistema donde se introduce una especie nueva o cuando existen ya especies en dicho ecosistema que consiguen sobrevivir en dicho ambiente que por el momento no habían logrado. En este proceso es necesaria la aparición de mutaciones genéticas. Una mutación genética es un cambio en el material genético que posibilita un cambio fenotípico, es decir, en expresión de esa característica en el organismo de dicho animal. Esas mutaciones le pueden otorgar características que son favorables para la supervivencia o bien negativas. Por eso es normal que si esta mutación aleatoria que se da en el animal le dota de unas capacidades que le permitan adaptarse mejor al ambiente, este grupo de animales con esa mutación sobrevivan más y pasen esa mutación a sus descendientes, y que los que no se adapten sin la mutación acaben desapareciendo.
Bueno, les voy a hablar ahorita acerca del aislamiento reproductivo, ya que vimos pues todo eso. Bueno, el aislamiento reproductivo es un fenómeno que se representa cuando las poblaciones de una misma especie se separan o aíslan. Al transcurrir el tiempo llega a tener grandes diferencias y forman nuevas especies. El aislamiento se da por barreras geográficas como cordilleras, ríos, océanos o barrancas, que impiden la reproducción entre ellos, o cuando la población se divide y cada una de las partes desarrolla diferencias en su nivel de adaptación al ambiente, es decir, a su hábitat y a los lugares y estaciones del año para reproducirse. Bueno, por último, vamos a ver en qué influye el hábitat en la especiación. Bueno, las características del ambiente limitan o promueven los desplazamientos de las especies y determinan migraciones que afectan directamente la estructura de su población. Cuando estas especies se dividen en pequeños grupos, el contacto entre ellas disminuye o se interrumpe y se favorece entonces la endogamia y la consecuente pérdida de diversidad genética, base de la diversidad biológica y condición que otorgan más chances de adaptarse a los cambios en el ambiente. Muchas gracias por su atención, maestro. Este fue mi tema de generación de nuevas especies. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.